Bien, buenos días. No sé, algunos ya alcanzaron a votar, otros para que nos den el mediodía. Eso sirve. Bueno, mis hermanos, digamos que ahorita, si ustedes han estado juiciosos, viendo todos los debates, todas las promesas, hablando en general, ¿no? En general, los hombres buscan la grandeza, ¿no? Los hombres buscan el poder. Y aquí creo que me acompañan a Salmo 8, versículo 9. Pero sabemos y venimos a alabar al Señor, porque de Él es el poder. De Él y solo de Él es la grandeza, ¿no? Y que el Señor nos libre, como dice su Padre, que nos libre la tentación, también de buscar nuestra grandeza. Porque dice acá, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y antes de empezar, pensemos en que, no sé cómo venimos esta mañana, si estamos cansados, si estamos tal vez distraídos. Yo siempre digo lo mismo, porque es importante venir y disponer nuestra mente, nuestro cuerpo y decir, bueno, esta mañana yo vengo a alabar a Dios. Sí, porque a veces, no sé si les ha pasado, fue que hay un domingo, un día, que uno cantó, que uno oró, pero como que de pronto no estaba en, que Dios también nos libre de eso, ¿no? No estábamos enfocados en alabar al Señor. Y es un privilegio que tenemos, alabar al Señor. Es como lo mejor de la vida cristiana, es poder alabar al Señor. Y lo aún más mejor es cuando le podamos alabar frente a frente, ¿sí? Entonces oremos para disponer nuestros cuerpos, nuestras mentes. Padre, gracias porque podemos venir delante de ti aprobados. Gracias porque nuestras alabanzas, nuestras oraciones, tenemos la confianza de que tú nos escuchas. Y como tu pueblo, como tu iglesia, sobre todo en esta mañana, que tú escuches nuestras alabanzas, nuestras palabras, y que sean olor fragante delante de ti, Señor. Ayúdanos a hacerlo de manera honesta, de manera intencional. De pronto delante de ti en ese momento ponemos esas cargas, esas cosas que nos causen distracción para estar al 100%, Señor, y aprovechar este tiempo de exaltar tu nombre porque tú eres digno de cada alabanza. Gracias por poder gozarnos en ella también. Que tu Espíritu Santo guíe esta reunión, y lo pedimos en el nombre de Jesús, por quien también venimos esta mañana a celebrar lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Amén. Amén. Mis hermanos, los que puedan, los que tienen el tintico que va a quemar, pongámonos de pie y cantemos que a Jehová le alabarán todos los reyes de la tierra, que nadie merece honra ni gloria sino solo el Señor, Jehová. Caminos de gloria.
Amén, nos podemos sentar y los siguientes versículos, o sea, los del capítulo 9 de Salmos, versículo 1 y 2, seguimos con la invitación en esta mañana. Bueno, aprovecho y también los invito a poner su celular en silencio. Les recuerdo que una vez dice, a mí no me suena, a mí nunca me llaman domingo por la mañana, pero a esa persona fijo la llaman hoy. Entonces, para hacerle un plan portafolio de servicio del banco cualquiera. Sí, todo el tiempo me llaman para eso. Y la invitación, además de apagar nuestros celulares, es lo que dice este versículo 1: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. ¿Sí? Contaré todas tus maravillas, porque el Señor ha sido muy bueno con nosotros. ¿Sí? Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. A veces, por cuidarnos, ¿no?, de otras doctrinas, y aquí no nos emocionamos tanto, pero eso no tiene nada de malo. Cantar de todo corazón, con regocijo. También Marcos dice que el Evangelio de Marcos dice que amarás al Señor tu Dios. Me gusta el de Marcos porque tiene 4 perspectivas. Dice con toda tu mente, con toda tu alma, y eso incluye alma y corazón, y con todas tus fuerzas. Sí, los otros, alma y corazón, los ponen como una sola. Pero aquí Marcos lo que está diciendo es con todo, con toda. ¿Sí? Con toda la actitud. Y pues entonces cantemos, deleitémonos en el Señor, porque hemos visto su amor en nuestras vidas, ¿cierto? ¿O es mentira? ¿O no es verdad? Hemos visto su amor en nuestras vidas. Pues cuando veo tu amor, entonces me deleito. Deleitémonos en esta mañana. Si quieren pueden permanecer sentados y deleitémonos en el Señor. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré, solo a ti. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me postro en tu presencia.
no perdamos ese privilegio, porque lo podemos hacer de lunes a viernes, de lunes a sábado, pero hoy lo podemos hacer juntos, eso es lo más chévere, ¿cierto? Y sigamos en los salmos, me gustan los salmos porque alaban al Señor de gran manera. Y aquí en el Salmo 79, versículo 13, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. También chévere cuando uno ve a los niños en la escuela dominical aprendiendo canciones, también en sus casas, en sus familias, todos, ¿no? Enseñar a nuestros hijos a alabar al Señor, qué bueno. Y otra vez, ¿no? Nosotros, pueblo tuyo, somos tu pueblo, Señor, tus ovejas, te alabaremos para siempre, constantemente, de generación en generación, que en nuestras casas se sienta esa alabanza del Señor. Después de esta siguiente canción también de alabanzas al Señor, al Padre del cielo, invito a los varones para que nos guíen en versículos, en pensamientos basados en lo que nuestro Señor Jesús hizo allí en la cruz, porque ese es el centro de nuestra reunión. Entonces sigamos cantando, pongámonos de pie y cantémosle al Padre del cielo. Sentarnos y invito a aquellas personas que quieran compartirnos para alabar a nuestro Señor Jesús lo que hizo por nosotros. Bienvenidos. Buenos días. Por favor, me acompañan a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía,
y se manifieste el hombre de pecado al Hijo de Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios es objeto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando estaba todavía en vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que la detiene al fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es curioso que hay muchos versículos y en los evangelios habla sobre la venida del Señor, y la estamos esperando desde hace mucho tiempo, y afortunadamente, como dice él, nos ha escogido, pero también nos dice que debemos estar firmes en la palabra, porque en este momento pues hay mucha gente que opina otras cosas, que quiere que nosotros no creamos en Jesucristo. Hay mucha gente que no cree en Jesucristo, mas Él en su misericordia quiere que todos creamos en su Hijo Jesús. Y esta mañana pues escuchábamos con mi esposa un llamado sobre eso también, en que decía eso, ¿sí? Y aquí lo está corroborando también. La situación del mundo no está tan favorable, mas sin embargo Dios nos está diciendo que debemos estar firmes. Pase lo que pase, Él va a estar con nosotros, y es verdad, a pesar de todos los problemas que tenemos, que hay veces son tantos los problemas que tiene la gente que quisiera morirse, ¿sí? Pero resulta que no es cuando uno quiera, es cuando Dios quiere, es en el tiempo de Dios. Y precisamente debemos estar firmes en la palabra, debemos estar firmes en Jesucristo. Padre, te doy gracias en este día por las bellas palabras que nos das y que nos enseñas día a día, y sabemos que tú estás con nosotros, y hoy venimos, Señor, a alabarte, a bendecirte, a recordar siempre que no solamente domingo a domingo, sino todos los días sabemos que tú estás con nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, qué rico saludarlos, verlos esta mañana y pensar en nuestro Señor Jesús, el que reina por los siglos de los siglos. Y veíamos también, escuchábamos ahorita acerca del fin de los tiempos, ¿no? Y hay un pasaje que me gusta mucho, queda en Apocalipsis 5, y está Juan viendo, y pues si hemos estudiado Apocalipsis, sabemos que pues hay muchos juicios en Apocalipsis. Primero unos sellos, luego unas trompetas, y luego ya se me está escapando, finalmente las copas de la ira de Dios, o sea, 7, 7 y 7.
y creo que demuestra, o sea, si al faraón se le dio un sueño 2 veces para decirle, mira, esto es cierto y va a suceder acerca de del hambruno y todo lo que iba a pasar en Egipto en ese entonces, cuanto más esta visión que se le da a Juan con tantas veces que se demuestra todo esto, es seguro, es firme lo que Dios va a hacer. Jesús va a volver. Y está Juan ahí, está llorando porque hay un libro que está sellado y no hay nadie que se encuentre que sea digno de desatar esos sellos. ¿Y por qué es importante eso? Pues hoy estamos en día de elecciones, estamos pensando mucho en cosas políticas quizá, y me parece curioso que para muchos las 2 cosas que no se deben hablar son ¿qué? La política y la religión, ¿sí? ¿Por qué? Y creo que tiene que ver mucho con lo que Dios afirma y lo que por lo general estamos en desacuerdo. Dios afirma ser el único Dios. Dios afirma ser el quien gobierna sobre todo. Y a nosotros nos gusta buscar otras formas, otros dioses y otras formas de gobernarnos. Y es cierto que hasta que Jesús vuelva, sí hay que buscar formas de gobernarnos. Y por eso estamos muchas veces en desacuerdo. Y por eso son temas muy polémicos. Sin embargo, aquí vemos al fin de los tiempos que se desata al abrir estos sellos del libro y no hay nadie digno, aparentemente, pero luego se le dice a Juan, no, mira, el león de la tribu de Judá, él es digno. Y vemos entonces a los 24 ancianos que tienen arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, versículo 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Por qué no ha vuelto Jesús todavía? Creo yo que la Biblia dice, lo que está haciendo a través de su iglesia es redimir a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y no se ha hecho todavía, por eso no ha vuelto. Podría volver en cualquier momento. Pero estamos con esto. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Por el poder de Cristo, lo que Él hizo. Su sangre es capaz. Su sangre en un momento sí pagó por esos precios, pero aplica en el momento que las personas ponen su fe en el Señor Jesús. Y aquí dice, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Obviamente, si reinamos sobre la tierra, ¿bajo quién? O sea, ¿vamos a hacer simplemente lo que nos dé la gana? No. ¿Quiénes son los que van a reinar sobre la tierra? Son aquellos quienes se han hecho discípulos de Jesús, así como Jesús dijo en Mateo 28, por tanto, le dijo a sus discípulos, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles ¿a qué? A obedecer todo lo que les he mandado. Y he aquí que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús dio órdenes de marcha a su iglesia. Uno, buscar obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Y una de las cosas que nos mandó fue ir y hacer discípulos. ¿Por qué? O sea, porque esto no es un sermón aquí de que vayamos y hagamos discípulos, sino pues creo que se va muy relacionado, completamente relacionado este tema con lo que venimos a recordar a nuestro Señor Jesús. Jesús es digno de ser alabado. Es digno de ser alabado en tu vida, en mi vida. Es digno de que gente de toda tribu,
pueblo, nación, lengua le adore? ¿O hay algún pueblo que pueda decir, no, eso no aplica para mí? No, estamos aquí para recordar. Estamos aquí para alabar con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Pero también Dios nos ha llamado como iglesia a estar en sus planes, estar cooperando con Él. ¿Bajo qué? Bajo su guía, bajo su dirección. Y por eso los que sufrimos con Él también reinaremos con Él. Y eso es lo que dice acá: los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Obviamente bajo aquel a quien hemos aprendido a obedecer. Dios, solo Dios es digno de ser en últimas el que reina sobre toda la tierra. ¿Y qué decían los seres vivientes, los ancianos y los ángeles? Versículo 12: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. No solo de nuestras bocas, no solo de nuestros corazones, aunque sí, sino de todo el mundo. Ese es el Rey que alabamos, ese es el Rey que adoramos, porque con su sangre, o sea, Él hizo lo que nadie más pudo hacer. Y es digno de recibir todo esto. Dios, te pedimos que recibas de nosotros nuestra alabanza, que nos fortalezcas para poderte alabar con toda nuestra vida. Dios, ayúdanos a recordar, a no olvidar, y ayúdanos a proclamarte a ti, aquí, pero también, Dios, hasta los confines de la tierra, todos los pueblos por los cuales tú mereces ser alabado. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a capítulo 8 del libro de Levítico. Leamos desde el verso 3. Dice: reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Estos son instrucciones de Dios a Moisés. Dice el 4: hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó a él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro de los mismos los Urim y Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Amén. Esta porción es muy hermosa. De hecho, todo lo que es la instrucción a los sacerdotes y cómo se iba a dirigir como tal el servicio en el tabernáculo, habla mucho acerca de la esencia del Padre, pero también del Hijo. Y pensaba en algo maravilloso con esto, y los miércoles estamos viendo acerca de los sacerdotes, ¿cierto? Tomamos en cuenta lo que fue Melquisedec. ¿Recuerdan? Melquisedec, este varón que es un sacerdocio que no tiene precedente, ¿cierto? En figura de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero vemos acá una figura muy hermosa, por una sencilla razón, y es que Dios manda a congregar a todo el pueblo de Israel frente al tabernáculo de reunión. Estamos hablando acerca de 2 millones de personas, aproximadamente, que estaban pendientes de un solo acto,
¿Cuál era ese acto? ¿Qué iba a hacer Moisés? Iba a vestir, ¿cierto?, a Aarón y a sus hijos, porque desde ahí ellos iban a tener la responsabilidad del sacerdocio para el pueblo. Impresionante, ¿no? Pregunta, ¿por qué Aarón no se podía vestir solo? ¿De qué nos habla eso? De la incapacidad del hombre para vestirse delante de Dios dignamente, ¿cierto? Hoy contamos con algo, un vestido, hermano, un vestido que es un vestido precioso, un vestido que supera cualquier vestido que usted se pueda imaginar, ¿no? Prada, etcétera, ¿no? Y estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Pudimos nosotros mismos ponernos el Espíritu Santo o ser dignos del Espíritu Santo? En absoluto, para nada. Pero hubo alguien, hermanos, que como Moisés quitó esas viejas vestiduras, ¿cierto? Y nos ciñó de una manera hermosa, especial. Y hoy Hechos, de hecho, en Hebreos habla acerca de que somos constituidos sacerdotes. Y el hermano ahorita tocaba también el tema. Un reino de sacerdotes. No un reino para hacer lo que se nos venga en gana, ¿no? Sino un reino para servir. Qué hermoso, hermanos. Y pienso en Moisés como aquella figura de Cristo, hermanos, que aún nosotros siendo inmerecedores de cualquier cosa, incluso hay gente que piensa hoy por hoy que sus obras pueden adornarlo en cierta forma. Y hay personas que sí hacen muy buenas obras, ¿cierto? Pero Dios ve las obras como trapo de inmundicia, las obras de los hombres. No dice la palabra de Dios. Entonces, qué bueno, hermanos, saber que tenemos un sacerdote que nos vistió, hermanos, de una manera digna de estar delante del Padre. Amén. Oramos. Padre bendito, te alabamos, Señor. Gracias por qué privilegio, Señor, el que tenemos hoy al estar sentados acá recordando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien, Padre, en una cruenta muerte, Señor, decidió, Padre, entregar su vida por amor, Señor. Hasta la última gota, Señor, derramó para que yo hoy, Señor, fuera salvo, Señor. Te bendigo por eso, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenos días, hermanos. Y qué privilegio es hoy poder venir delante del Señor sin tener un sacerdote que me vista, como lo decía mi hermano, porque ya Cristo lo hizo todo y lo hizo por mí y lo hizo por ti. Quiero que vayamos a Mateo, al capítulo 26, los versículos 26, 27, 28 y 29. Por mí lo hizo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, tras pronunciar la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esa es la alegría que hoy podemos sentir, que por segunda vez estamos invitados con Él, con Jesucristo, al que es digno de alabar, al que es digno de darle la gracia, aquel que es digno de alabar por siempre, porque nos está invitando a un segundo banquete. Y hoy lo tenemos aquí, el único hombre de corazón puro que hizo ese sacrificio por mí y que me dio del pan de vida eterna. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque
fuiste digno de recibir este Cordero Santo, Señor. Enséñanos hoy a alabarte, a bendecirte, a darte la gloria y la honra, Señor. Y gracias, Señor, porque esperamos tu segunda venida, tu segundo banquete con nosotros en la vida eterna. Amén. Siguiendo con el pensamiento o lo que nos compartía don Eduardo, qué bueno pensar que cuando tomamos el pan, por nosotros fue partido, ¿no? Cuando tomamos del jugo de uvas, por nosotros su sangre fue derramada. Perdón. Y hace 8 días en la predicación nos enseñaban que, no recuerdo la palabra que usaban, pero que había un grupo de alguien, ¿sí?, que no tenía que cumplir la condena, pero aún así era culpable, ¿sí?, pero que el Señor nos hace inocentes. Si el Señor nos perdona y nos hace inocentes, nos hace, aunque seamos aún pecadores, el Señor nos ve justos por nuestro Señor Jesús. Y ya fuera solo eso, yo digo, o sea, el Señor nos da más inclusive, porque uno dice, alguien tiene una deuda conmigo o con la sociedad, y listo, perdonado, y no nos volvemos a ver, no hay problema, usted allá, yo acá. El Señor nos invita a la mesa, el Señor nos hace sus hijos, el Señor nos hace parte de su familia. O sea, el Señor es bastante misericordioso. Y aquí creo que me acompañen aquí en Romanos 5. No voy a explicar mucho en caso de que dañe la prédica. Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 11, que conocemos bastante, pero pues lo recordamos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, pecadores, muertos en nuestros pecados, ¿no?, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hasta el 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, ¿no? Esa reconciliación que nos hace sus hijos. Si hemos entendido en esta mañana realmente lo que el Señor hizo allí en la cruz, que lo hizo por nosotros, que lo necesitábamos, vamos pues a tomar de los símbolos. De lo contrario, si de pronto, porque a veces uno dice si eres salvo, pero de pronto la persona ni sabe si es salvo o no. Si no está seguro, si no entiendes bien este tema, de pronto lo has visto por primera vez, si alguien viene por primera vez, o has venido por algún tiempo y todavía este tema no lo comprendes, entonces el Señor Jesús no ha sido realmente recibido en tu corazón como Señor y Salvador. Si eso no ha pasado, entonces abstente de tomar de los símbolos y vamos a orar para tomarlos. Señor, en esta mañana exaltamos tu nombre, Señor Jesús, porque en el pan recordamos tu cuerpo sin pecado y digno como este cordero sin mancha, digno para ser sacrificado por los pecadores. Y en este jugo de uvas que representa tu sangre fue el pago por la enemistad, por la deuda que teníamos por nuestros pecados, por el castigo que teníamos por ellos. Tú lo pagaste en la cruz con tu sangre, tú recibiste
la ira del Padre sobre ti, nuestro castigo. Y también celebramos por medio de estos símbolos que ni la muerte te contuvo, Señor Jesús, sino que resucitaste, nos dice tu Espíritu, y ahora tenemos esta esperanza de vida eterna que también hablábamos antes. Por eso te exaltamos, te recordamos hasta que vengas por nosotros. A ti sea la gloria, al Cordero que fue inmolado, al digno de abrir el libro, al digno de ser sacrificado. Al sea la gloria y la alabanza, y le recordamos en esta mañana. Amén. Pongámonos de pie para tomar de los símbolos del pan y del jugo. Y ese tiempo, mientras se pasan los símbolos, los invito a que sigamos meditando en ellos. ¿Podemos sentarnos? Levante la mano si le suena familiar el nombre que va a decir, Mefiboset. Levante la mano si conoce la historia de Mefiboset. Es una historia bastante emocionante, yo diría. Hacer una película, nunca he visto una película de Mefiboset. Toca ahí llamar por allá. Que hagan una película de Mefiboset. Su padre era Jonatán, heredero del trono, porque el abuelo, Saúl, era el rey de Israel. Cuando Saúl muere, después de Saúl, pues lo digo para los que no de pronto se familiarizan con la historia. Cuando muere Saúl, ya que en una guerra, pero ya en sí es porque el Señor lo había reprobado como rey y iba a poner ahí a David. Pero la cuestión es que cuando moría un rey, por derecho su primogenitura, pues ya tenía el trono. Y su primogenitura era Jonatán. Y también había muerto Jonatán. Entonces seguían los hijos de Jonatán. Entonces los enemigos, o el miedo era que los enemigos del rey también asesinara a los nietos de Saúl o a los hijos de Jonatán. Y ahí es donde aparece Mefiboset. Él debe huir como hijo de Jonatán. En la huida, y siendo niño, lo dejan caer y queda lisiado de sus pies y pues huye con gran temor. Digamos, resumiendo la historia, cuando David se vuelve rey, él manda a buscar a Mefiboset. Y tal vez con temor, porque digamos David podría haberlo matado y quitarle ese derecho que tenía de realeza a Mefiboset. Él no solo lo perdona su vida, o bueno, digamos que no le hace daño a Mefiboset, sino que lo recibe en su mesa y lo hace parte de su familia, digámoslo así,
la familia del rey, a Mefiboset. Y hay que tener en cuenta que en estos tiempos un rey o la realeza, si tuviera impedimentos físicos, era como medio, no era bueno, digamos, no era bien visto, digámoslo así. Obviamente eso no lo creemos, pero aún así el rey David toma a Mefiboset cojo de ambas piernas y lo pone en su mesa. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él no solo nos perdona, Él nos pone en su mesa. Y en esa canción dice que al leproso, bueno, la palabra lo dice, Él abraza al leproso. No le dice, sé limpio por allá. ¿Qué es ahí? Sé limpio. No. Lo abraza su suciedad. Sabemos que el Señor no se contaminó, pero Él nos tocó con cómo éramos, como somos. Entonces, después de haber tomado estos símbolos, cantemos el que lavó nuestros pies. Con toda gloria y toda majestad, Diseñador del universo, desde su trono eterno nos miró y vino aquí como cordero. Entre nosotros quiso caminar, buscando al más necesitado. Hasta un leproso pudo abrazar, llevó mi herida en su costado. Él que lavó mis pies, siendo su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar. Alto precio Él nos valoró, nos dio su vida y su cansancio. Él hizo al débil fuerte en su poder y vio en el pobre un mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar, único que quiero adorar. Podemos sentarnos y de nuevo en Salmos 96. También su iglesia, sus hijos, del 1 al 8.
Salmo 96, del 1 al 8. Nos habla acerca de lo que vamos también a hacer para exaltar el nombre del Señor, y es por medio de las ofrendas. Dice: cantar a Jehová cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra, cantar a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Entonces los versículos de alabanza también tienen que ver con lo que sigue. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dar a Jehová la gloria y el poder por medio de las ofrendas. 8. Dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venid a sus atrios. Oremos. Señor, tú eres digno de darte honra, y por medio de las ofrendas también queremos reconocer que nada es nuestro porque todo es tuyo, Señor. A veces creemos que todo esto es de los hombres, que los hombres gobiernan sobre la tierra, pero eres tú, Señor. Tú eres dueño de todas las cosas, y reconocemos ese señorío por medio de esas ofrendas. Y también gracias porque por medio de ellas tú has mantenido esta congregación por muchos años. Tú has sostenido tu obra con ellas, también con tu misericordia, con tu gracia, con tu espíritu, Señor. Por eso ofrendamos con corazones alegres, como tú lo pides, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Entonces, mientras van pasando la bolsita de las ofrendas, tengo aquí algunos exámenes rápidamente de don Mauricio Vargas. Entonces aquí unos exámenes, felicitaciones de mi suegrita Joan Rogers, doña Marta, ya que está acá, también doña Marta, Sandra Rosso, doña Sandra, presente. ¿Qué tal final los asuntos? Martica. Otra. Sandra Guerra no está. Y también aquí está algunos de Martín. Marta, aquí tenemos dos. Aquí tenemos algunos de Martín, pero él está en Cali, de Sandra Guerra, que no está hoy. Entonces ahora sí, un aplauso para los por juiciosos. Se ganaron un aplauso. Algunos anuncios: las mujeres de lunes a viernes se reúnen a las 6:15 de la mañana vía Jitsi, algo así se llama Jitsi, y es una plataforma virtual para orar. También está la reunión de familias, de oración y de estudio bíblico los miércoles 7 de la noche. Hoy no tuvimos por votaciones nuestros cursos en la mañana, pero ya dentro de 8 días, 8:50 de la mañana, para estar viniendo a estudiar los varones y las mujeres en nuestros estudios bíblicos. Y se me pasó una de las mujeres. ¿Los sábados son? No. Los martes, no lo dije. ¿Martes a qué horas, perdón? De la noche. Martes 7 de la noche. Mis hermanos, 10 minuticos de, creo que, no partir, mentiras. Antes, pues hay personas, no que vengan por primera vez, de pronto algunos, pero también que pues no vemos regularmente. Entonces, Mr. Skip, if you could stand up, and Tammy too. Entonces damos la bienvenida a los papás de Olivia que nos están visitando, Skip y Tammy. Entonces, por favor, démosle un aplauso.
También hace rato no veíamos a Luchito y a Laura, pónganse de pie. Y vamos a bueno, Silvia, que uy, yo dije, ¿quién es esa señora? No, ya Silvia está grande. Muy bien, Silvia. Si alguien, porque yo tengo mala memoria, si alguien más viene por primera vez, échenlos al agua, por aquí los echaron al agua. Hijo de don Alejandro, ¿cierto? ¿Me recuerdan sus nombres? Mario Alejandro Ávila, mi esposa Técnica María Cortés, mi hija Margarita María Ávila Cortés. Ok, aquí siempre bienvenidos, nos alegra que estén acá. Y sería todo. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es tu nombre? Blanca. Ok, Blanca, también bienvenida, primera vez que nos acompañas. Y se me pasó alguien, creo que aprovechen y echen. Bien, mis hermanos, 10 minuticos, de 5 a 10 minutos de estiramiento, tinto, comunión, saludarnos y ya volvemos. Bueno, entonces, Julio, que el tiempo se pasa rápido. Julio del 2, el 3 y el 4 de julio va a ser nuestro campamento de familias. Los que hemos ido queremos volver porque es Villa de Leyva y es hermoso por allá, la finca es muy bonita. Los que no han ido, pues les recomendamos que vayan. No solo un tiempo, es un lugar, pero también es un tiempo muy chévere. Entonces va a ser el 2, 3 y 4 de julio, es un puente. Más información, de pronto con Estelita. El costo del campamento serían 115,000. 115,000. Sí, es bastante económico. Y además de económico, vale cada centavo. O sea, chévere poder ir, les recomiendo. La libra de amor, por aquí a este ladito hay como una canastica donde podemos traer una libra de algo, de un mercado o más, para ayudarnos entre nosotros. Y finalmente también que no falten los aplausos, más aplausos, pero esta vez para... bueno, esta semana, el viernes cumplió mi suegro don Pablo, no les voy a decir cuánto, solo que cumplió, y también Olivia cumplieron años esta semana, entonces un aplauso para ellos. También Laila cumplió años esta semana, y también el papá de Olivia, Mr. Skip, cumplió años esta semana. Entonces también aplaudámoslo. ¿Quién cumple la semana que viene? ¿Alguien cumple la semana que viene? Entonces, bueno, al parecer, ¿quién cumple la que viene? Bien, eso sería todo. Entonces vamos a orar por la predicación. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos la verdad del Evangelio, la salvación explicada, escrita allí, y también nuestro modo de vivir como te agrada, Señor. Podemos también conocerte a ti y tantas cosas que en tu sabiduría, Señor, tú las dejaste escritas. También sabemos que esto es locura para los que se pierden, para los que no tienen tu espíritu. Esto no tiene sentido para ellos. Por eso rogamos que, ya que es con el poder de tu espíritu, que Él nos esté guiando y esté guiando a Alfonsito en la predicación y a nosotros para entender tu palabra. Te lo pido en nombre de tu Hijo. Amén. Entonces invitamos a Alfonsito, bienvenido. Los niños pueden pasar a escuela dominical. No, está bien. Gracias. La altura.
Creo que ahí, así. Bueno, aun cuando a la mayoría nos hemos saludado, pero aquellos que no, muy buenos días. Nos alegramos muchísimo de que estén aquí con nosotros juntos como el pueblo de Dios, rindiéndole culto, adorándole y ahora disponiéndonos para escuchar su palabra. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Confiado en la eficacia de la palabra de Dios prometida por Dios mismo, tengo el privilegio de compartir con ustedes una porción del libro de Romanos. Ustedes, la mayoría saben, estamos estudiando Romanos. El domingo pasado tuvimos una excelente prédica donde Jorge Ortiz nos dejó bien claro lo que significa la justificación, diferenciándola con el indulto, es decir, Dios nos ve justos aun cuando, porque nos ve en su Hijo, aun cuando no lo éramos, no lo somos, ¿sí? Y adicionalmente nos habló de los beneficios de esa justificación, y entre ellos tenemos paz para con Dios. Ya no somos sus enemigos, ahora somos parte de su familia. Tenemos entrada, acceso libre a su presencia. Antes era por medio de un sacerdote. Y en la vida práctica eso significa que nos podemos gloriar aún en las tribulaciones. Hoy vamos a ir a Romanos capítulo 12 y vamos a tratar, capítulo 5 versículo 12, donde nos habla de cómo entró y se propagó el pecado en el mundo, en la raza humana. Romanos 5, capítulo 12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es un versículo muy conocido, tal vez memorizado por la mayoría, pero que tiene un profundo significado. Pablo, en esta porción, parte del hecho de que la vida de Adán y Eva, que es a quienes se refiere el hombre Adán, fue un hecho, fue un personaje histórico que existió, porque pues no faltan quienes dicen que esto fue una fábula, que fue algo que inventó una historia. No, fue algo histórico, tanto así que el mismo Señor Jesús en Mateo 19:4 nos habla de Adán y Eva como personajes de la vida real. Entonces, dando por sentado de que Adán era, o fue más bien, una persona, dice que por esta persona entró el pecado al mundo. Y para eso en Génesis 3 nos está hablando de este hecho y nos habla de que Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol y que si comía moriría. Entonces, por eso dice el versículo que acabamos de leer: entró al mundo el pecado y con el pecado la muerte. Consecuencia del pecado, la muerte. Y Adán, sabemos, desobedeció y por esa causa hay muerte en el mundo. Y se refiere a la muerte tanto a la muerte física como a la muerte espiritual o separación de Dios. Esto es tan cierto que cada tumba,
cada sepulcro es una evidencia, una prueba más de que el hombre murió y por consiguiente pecó. Entonces, todos los hombres pecamos en Adán. Todos los hombres, bueno, la raza humana, para no diferenciar hombres y mujeres, toda la raza humana incurrimos en un pecado que heredamos de Adán. Algunos dirán, esto tal vez no es justo, porque si yo ni conocí a Adán y cuánto tiempo hace que él existió, ¿por qué llevar el pecado que él cometió? Surge esa pregunta y es válida especialmente para quienes hasta ahora conocen el Evangelio. Pero hay varias razones que explican esto. De una parte, nosotros vemos cómo los niños, un niño no necesita enseñarle a pecar. Él desde la más tierna edad comienza a mostrar su rebeldía, su desobediencia. O sea, es notorio que en su persona ya está el pecado. Pero más que eso, el Salmo 51:5 dice, David dice, en pecado me concibió mi madre. Eso significa que aún en ese momento ya está el pecado. ¿Por qué? Porque fue una herencia. Alguien diría, esto no es justo. A mí que me juzguen por lo que yo hago. Peor todavía, porque el Señor dice que nuestros actos son como trapos de inmundicia. Es decir, no le agradan para nada. Y dice que el que sabe hacer lo bueno no lo hace. ¿Y quién no sabe hacer lo bueno? ¿O quién más bien podría decir, yo sé qué es lo bueno y lo hago todo? Absolutamente nadie. En consecuencia, no es... Ese es digamos, la orden de Dios, pero la orden de Dios tiene una justificación bien asentada, que es que nosotros somos pecadores, no porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores, porque nacimos pecadores, por eso pecamos. Así que no queda duda que este versículo encierra una gran verdad. Y pasando al versículo 13 del capítulo 12, 13 y 14 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde hay ley, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán y hasta Moisés. Y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es claro aquí que el pecado existió cuando aún no había la ley. ¿Por qué? Porque dice que dice, no obstante, reinó la muerte desde antes de Adán y hasta Moisés. Un lapso, un tiempo, donde pasaron generaciones y muchas personas murieron. Y si la consecuencia del pecado es la muerte y ellos murieron, es porque había pecado, y solamente hasta cuando Moisés dio la ley, ¿sí? Aparece, hasta Moisés aparece la ley, más bien, ¿sí? Entonces, no cabe duda de que hay pecado cuando aún todavía no hay ley. ¿En qué consistía el pecado? En no hacer la voluntad de Dios, como le ocurrió exactamente a Adán, y los que siguieron en la misma tónica. También dice que ellos tenían pecado, aun cuando no pecaron a la manera de Adán, es decir, no sus propios pecados, pudo no ser sus propios pecados, pero eran pecadores por lo que recibieron como herencia.
Y termina el versículo diciendo, el cual es figura, se refiere a Adán, es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Desde entonces ya se estaba hablando, ya había prometido que Jesús vendría. ¿Y por qué Adán es figura de Jesús? ¿Sí? Porque, bueno, Jesús y Adán nacieron sin pecado. ¿Sí? Jesús y Adán no fueron o hicieron actos que repercutieron, que tuvieron efecto en toda la raza humana. Adán, con su pecado, nos trajo la muerte. Y Jesús, con su obra en la cruz, nos dio vida. Así que los dos en algo se parecen, aun cuando vamos a ver, son más los contrastes que el ser parecidos, digamos así. Para eso, para ver contrastes, leamos desde el versículo 15 al 17 del capítulo 5. Dice así: pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los hombres, para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si sintetizamos esta porción, podríamos decir simplemente, por Adán vino, más bien, por la transgresión en que incurrió Adán, la consecuencia fue la muerte para la raza humana, el pecado y la muerte. Por la obra del Señor Jesús, a la raza humana le vino el don de la gracia de Dios, y esta abundó mucho más que el pecado que Adán cometió. O sea, la obra de Adán trajo muerte, la obra de Jesús trajo gracia y trajo vida. Y siguiendo con el versículo 18, dice, refiriéndose al mismo tema de la diferencia o contraste entre la obra de Adán y la obra de Jesús, dice, así que como por la transgresión de uno, ese uno es Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ellos dos, Adán y Jesús, o más bien Jesús y Adán, son cabeza de la raza humana. Adán, porque de él nacimos todos; Jesús, porque se convierte en nuestro Salvador, en que por él nacimos también, pero nacimos de nuevo espiritualmente. En nuestro nacimiento físico nos identificamos con Adán, y en nuestro nacimiento espiritual nos identificamos con Jesús. De este versículo cabe aclarar esta afirmación. Dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Cualquiera podría pensar, bueno, entonces todos los hombres estamos justificados y por consiguiente todos para el cielo. Y hay una doctrina en ese sentido que se llama el universalismo. Es decir, creen que porque Jesucristo, dice la palabra, y aquí lo dice claro, ¿sí? Dice que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, en consecuencia todos están salvos. Pero eso estaría contradiciendo muchas otras porciones de la Biblia que nos enseñan claramente que para ser beneficiado de la obra de Jesucristo, yo debo aceptarlo como mi Salvador, como mi Redentor. Y eso significa que cuando dice que vino la justicia, por la justicia de uno vino la justificación para todos, es que está siendo disponible, está lista para quien quiera recibirla. Y también cabe la posibilidad de rechazarla, y de hecho muchísimo la rechazan. O sea, es para todos como un beneficio que puede ser tomado o dejado. Y gloria a Dios por los que estamos aquí, que confío en que todos hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús y estamos siendo beneficiados. Entonces, la muerte del Señor Jesús nos ha dado vida espiritual, pero hay muchos muertos andantes que todavía no han recibido a Jesús en su corazón. Y continuando con el versículo 19, andamos un poco rápido porque el tema es un poco extenso. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí ya no está hablando de todos, sino de muchos. ¿Y por qué? Porque está dejando claro que no todos somos salvos, que no todos se condenan. Hay muchos salvos y hay muchos condenados. Y dice, así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, ¿sí? Así también, por la obediencia de Jesús, muchos serán constituidos justos. La desobediencia de Adán, hacia la humanidad pecadora. La obediencia de Jesús hace a muchos justos. Cada uno de estas cabezas o representantes transmiten a sus seguidores una condición. O somos pecadores o somos justos. Decía, alguien podía decir, no es justo que a mí me imputen, me atribuyan el pecado de Adán, pero la verdad es que Dios es soberano, su justicia es perfecta, y aún ahora es habitual que padres toman o tomamos decisiones que afectan a los hijos. Si un padre rechaza una herencia, sus hijos se quedaron sin esa herencia. Si un padre renuncia a su trabajo de una manera poco responsable, pues su familia va a aguantar hambre. O sea, todo va transmitiéndose. Entonces, pues tiene sentido desde la simple lógica que el pecado de Adán nos haya afectado. Y vamos al versículo 20. La primera parte del versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Interesante, ¿no? ¿Será que Dios quería que abundara el pecado? ¿Por eso introdujo la ley? Queda como una afirmación que amerita una explicación. ¿Y para qué sirve la ley?
para que abunde el pecado, dice. Cuando no existía ley, la voluntad de Dios era clara, conforme se la transmitió a Adán. Pero surgida la ley, viene una enumeración de conductas que nosotros podemos transgredir y por consiguiente pecar. Es decir, lo que hace la ley es mostrarnos que nosotros somos incapaces de cumplir la santidad, con la santidad que Dios quiere que tengamos, ¿sí? La ley nos muestra que no cumplimos el estándar de santidad que Dios espera de nosotros. Es como si colocáramos una piedra preciosa junto a otra que ha sido ya tratada y es perfecta. Eso resalta lo que le está faltando a la primera. La vemos aparte y nos parece muy bonita, pero cuando la colocamos junto a otra que es perfecta, vamos a ver sus defectos. O simplemente en un papel blanco dicen, coloque un punto negro y ahí va a ver el contraste. Y para eso se hizo la ley, para demostrarnos que nosotros no podemos cumplir el estándar de santidad que Dios espera de nosotros. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Otra afirmación que es bien interesante. Abunda el pecado, sobreabunda la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Uno diría, donde abundó el pecado, ¿qué debe abundar? Pues la ira, el castigo, el juicio, es la lógica nuestra. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos sorprende, como participábamos ahorita, siendo enemigos, Él murió por nosotros, ¿sí? Y aquí nos dice que habiendo mucho pecado, Él nos manda más gracia para que cubra ese pecado. No nos manda lo que merecemos, que es la ira. Eso significa que no podemos pecar más de lo que Dios puede perdonar. Dios puede perdonar todos los pecados. Lo que sí se requiere es que lo reconozcamos y nos arrepintamos. Pero Dios perdona todos nuestros pecados. También significa que podemos rechazar su gracia. Y de hecho, como decíamos, así lo hace. Dice que por el pecado reinó la muerte. Y que la gracia reina por la justicia. Alguien podría pensar, si Dios es amor, si es solo gracia, si su misericordia es infinita, entonces va a dejar a un lado la justicia. ¿Sí? Son atributos de Dios, pero eso no ocurre. ¿Por qué? Primeramente porque siendo pecadores como somos y como fuimos, Dios pudo haber dicho, bueno, Alfonso, te perdono tus pecados y ya, ¿cierto? Podría haberlo hecho, pero no estaríamos ante la justicia. Por eso el Señor Jesús pagó por nuestros pecados y lo pagó de una forma pero muy costosa, con su propia sangre, con su propia vida. El Señor Jesús pagó por nosotros. Así que la misericordia y la justicia pueden ir juntas, van juntas, ¿sí? Dios no es indiferente a la justicia, sino que la toma porque es su atributo juntamente con la gracia, con la misericordia, con el amor.
Allí termina el capítulo 5, pero como sabemos, estas cartas no fueron escritas ni por capítulos ni por versículos. Seguimos entonces con el capítulo 6, versículo 1. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta que suena pues como lógica. Si el versículo 20 del capítulo 5 nos decía que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces alguien puede decir, pues entonces a pecar. Dios es misericordioso, Dios es amor, a Él le encanta perdonar, y a mí me gusta pecar, pues cada uno lo suyo, ¿cierto? A pecar para que abunde la gracia. Podría haber una respuesta, o siendo menos extremista, se podría abusar de la gracia, diciendo, bueno, ya soy salvo, yo sé que voy para el cielo, ahora puedo hacer lo que se me ocurra. Bueno, eso es parcialmente cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú eres salvo y sabes por qué eres salvo, sabes lo que costó esa salvación, vas a estar muy agradecido, y lo que tú quieres es agradar a Dios. En gratitud vas a querer agradar a Dios, y entonces sí puede hacer lo que quiera. Pero en el sentido de que puedo pecar lo que quiera, no cabe. De ahí sería abusar de la gracia de Dios. Pero eso de hacer lo que se me dé la gana por el hecho de que ya soy salvos no concuerda con lo que es la salvación. Dice el capítulo 2, el versículo 2 del capítulo 6, dice, una vida de pecado, dice, en ninguna manera. La pregunta era, sí, pues, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, entonces, ¿puedo pecar lo que se me ocurra? Y la respuesta de Pablo es tajante, dice, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Ahí muestra de una manera muy, pero muy clara, ¿sí? Es impensable seguir viviendo en el pecado si yo ya morí a él. O estoy vivo o estoy muerto. Si estoy muerto al pecado, pues no puedo vivir en él. Y adicionalmente, ustedes se acuerdan de Efesios 2:1. Dice, estábamos muertos en pecado. Y ahora morimos al pecado. Si morimos al pecado, no podemos permanecer en él. Y pasando a los versículos 3 y 4 del capítulo 6, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Esta es una ilustración. Creo que todos los que estamos aquí, tal vez, no me equivoco si digo todos, ya fuimos bautizados, y si fuimos bautizados, sabemos lo que esto significa. Al bautizarse una persona, y por eso precisamente el bautismo es por inmersión, es decir, por zambullir, por meter a la persona dentro del agua, ¿sí? Se identifica con Jesucristo, ¿sí? Bautismo es inmersión, es identificarse con Cristo. ¿En qué? En que Él murió, fue sepultado y resucitó. Nosotros, juntamente con Él, en el momento en que nacemos de nuevo, en el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, nos identificamos de Él en ese
morir al pecado, en el ser sepultados y nacer para una nueva vida. Esto explica el que ya no podemos permanecer en pecado porque somos nuevas criaturas. Y ahí nos habla de la imposibilidad de continuar viviendo en el pecado, porque no somos los mismos. Porque si seguimos pensando de igual manera, entonces la duda es, ¿realmente nacimos de nuevo? Porque el bautismo es una muestra, una ilustración de una realidad espiritual, ¿sí? Con el nuevo nacimiento en Jesucristo morimos y volvimos a nacer. Esa es la realidad espiritual. Pero el bautismo en sí no cambia personas. Puede bautizarse uno 1 o 10,000 veces, se moja y se seca, pero nunca va a ser salvo por esa causa, ¿sí? El bautismo no salva. El bautismo muestra, y el apóstol Pablo lo colocó aquí como una ilustración para que tengamos bien claro por qué no debemos continuar en el pecado. Y los versículos 5 al 10 de Romanos 6 dice, bueno, el apóstol Pablo considera las implicaciones de nuestra muerte y de nuestra resurrección. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones? ¿Qué consecuencias? Dice así, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si nos identificamos con Él en su muerte, también nos identificamos en la resurrección. Sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Empieza con la palabra, porque fuimos plantados. Pongamos la atención, la palabra plantado y qué viene a nuestra mente cuando hablamos de que fuimos plantados. Algún comentarista lo asemeja a el hecho de trabajando en agricultura, cuando se introduce dentro de un árbol otra planta que continúa su vida allí. ¿Cómo se llama esto? ¿Un injerto? ¿Un qué? ¿Sí? Lo asemeja en el sentido de que en adelante va a continuar alimentándose de la savia de ese árbol donde fue plantado, ¿sí? Nosotros, y también en Juan 15 nos habla del tema cuando dice que el pámpano, si no está unido, ¿sí?, a la vid, a la mata, no produce fruto. Entonces, eso es lo que ocurre cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿sí? Nos identificamos con Cristo, somos plantados en su vida, Él vive en nosotros, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿sí? Él vive en nosotros y por consiguiente, eso es el resultado de nuevo nacimiento y como consecuencia debemos repeler el pecado. También dice que el viejo hombre fue muerto, fue clavado en la cruz, ¿sí? Y también dice que ya, dice, más en cuanto vive, para Dios vive. Entonces ahora nuestro vivir es para agradar a Dios, no es para hacer lo que nos plazca. O más bien, nos va a placer
hacer cosas que le agradan a Dios. Y ese es el motivo porque venimos, alabamos y consideramos, meditamos en la cena y le damos gracias. Y eso lo hacemos con gusto, porque ahí se involucra nuestra parte espiritual, pero también nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Y vamos a los versículos 11 a 14. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, aquí nos está hablando de una aplicación práctica del principio de estar muertos al pecado y haber resucitado con Jesucristo para caminar con Él, libres ya de la esclavitud del pecado. Nos dice que nos consideremos muertos, ¿sí? Y también que nos consideremos vivos, muertos al pecado y vivos para con Dios en Cristo Jesús. Hemos muerto al viejo hombre. El viejo hombre ya no puede dominarnos. Nos ataca, nos tienta, pero ya no puede dominarnos. ¿Por qué? Porque ya nacimos. También dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora, después de que hemos nacido de nuevo, somos libres para agradar a Dios. Los no creyentes son libres para hacer lo que quieren, pero no pueden parar de pecar. ¿Sí? Es su característica. Ni tampoco lo van a intentar, porque no tiene, pues si vemos, no sé, mi experiencia era que hasta me jactaba de hacer cosas que ahora, después de conocer a Jesús como mi Señor y Salvador, me avergüenzo, pero me jactaba de ellas. Entre otras, los vicios, tomar trago, tenía mis amigos entre comillas, en fin. ¿Sí? También nos dice que no presentemos nuestros miembros, ¿sí?, al servicio de la iniquidad. Y miembros son nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, es decir, esa es la parte práctica. Nosotros podemos saber o decidimos qué hacer o qué no hacer, ¿sí? Y nuestros ojos nos pueden invitar a ver cosas que no nos convienen. Un ejemplo que puede mostrarnos claramente cómo una persona puede colocar sus miembros al servicio del pecado y también al servicio de la justicia es el caso de David. Sus manos fueron puestas al servicio de Dios cuando luchando con Goliat, haciendo la voluntad de Dios, le venció. Pero también puso sus ojos al servicio del pecado y de la iniquidad, cuando mirando para donde no debía mirar, se involucró en un pecado que le llevó inclusive a matar a una persona o mandar matar a una persona. Entonces, la parte práctica es que nosotros podemos decidir. Yo puedo decir, esto me incita al pecado, no lo voy a hacer otra cosa.
ver una película puede ser motivo para desear pecar. Por el contrario, ver otra película que me habla de cosas buenas puede ser motivo que me lleva a exaltar la obra de Dios y a querer hacer lo mismo. Me llamó mucho la atención aquella frase, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, o de vosotros, dice ahí. El pecado no va a mandar sobre nosotros. Eso puede ser una prueba. ¿Una prueba en qué sentido? Si yo siento que me domina el pecado, si siento que no puedo dejar de pecar, la prueba es que yo no soy creyente, yo no he nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque mi ser está esclavo del pecado todavía. También puede ser una promesa. Yo estoy luchando, ¿sí? Luchando con un pecado, y entonces leo este versículo y digo, bueno, el pecado no me la va a ganar. Yo voy a agarrarme, a asirme de Dios, de Jesús, seguir su ejemplo y hacer lo que me dice, y no voy a caer en este pecado nuevamente. O también puede ser unas palabras de ánimo y de esperanza, de fortaleza en nuestra batalla contra el pecado. Y dice también, pero no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Decíamos, la ley resalta nuestra incapacidad para obedecer, para hacer la voluntad de Dios. También la gracia nos da libertad de la esclavitud del pecado y nos capacita para vivir vidas santas. O sea, la gracia cambia mi vida. Si la gracia no cambia mi forma de vivir, entonces tampoco me salvó. ¿Sí? Es decir, toda persona que nace de nuevo, nace para crecer, como en toda parte, todo ser humano, todo animal, toda planta, nace para crecer. Entonces, si nosotros hemos nacido de nuevo, necesariamente tenemos que crecer, ¿sí? Crecer espiritualmente. Y la gracia nos libera del pecado y nos capacita para seguir adelante en ese propósito de agradar a Dios. Entonces, es impensable que si yo nací de nuevo, ¿sí?, pudiera volverme al pecado y vivir en él como si nada. Es absolutamente, a manera de ejemplo nada más, una oruga que se convierte en mariposa no va a querer volver a ser oruga, no va a querer volver a arrastrarse, ¿cierto? Y nosotros pecamos. Si alguien dice, la palabra de Dios dice que yo no he pecado, es un mentiroso. Nosotros pecamos, pero cuando pecamos nos sentimos como pez en tierra seca. Queremos volver al agua inmediatamente. No sé cuántos de ustedes, pero a mí me ha ocurrido en oportunidades, en luchas, que inclusive me ha llevado a derramar lágrimas de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque me he sentido que le he fallado a mi Dios, a Jesús, que hizo lo que hizo por nosotros. Y continuando, el versículo 15 al 18, dijimos que sería un poco rápido por aquello de la extensión del tema, pero dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? ¿Obedecéis? Sea al pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Quién es tu amo? ¿A quién obedeces? Es la pregunta que nos hace el apóstol Pablo aquí. Si obedeces al pecado, pues tu jefe es Satanás. Y si obedeces a la justicia, tu jefe es Dios, es Él. Como decía, nosotros pecamos, pero no vivimos en pecado, que es diferente, porque habla de permanecer. Permanecer es estar constantemente en pecado. Y la persona que indiferentemente, que no siente nada, permaneciendo en pecado, repito, es una prueba de que el viejo hombre está allí y se complace y que no ha nacido de nuevo. Y ya en los últimos versículos, del 19 al 23, nos dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Un poco repitiendo lo que habíamos visto en versículos anteriores. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres eras libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. En esta porción nos está diciendo que fuimos liberados del pecado. Cuando éramos esclavos del pecado, nos gozábamos en ciertas cosas y teníamos como fin la muerte. Mas cuando fuimos libertados del pecado, fuimos hechos siervos de Dios y como fin la vida eterna. ¿Cómo cambió el destino, no? ¿Para dónde íbamos y para dónde vamos? ¿Cuál es la causa? Haber muerto al pecado mediante el nuevo nacimiento. Nos habla nuevamente este versículo, como antes lo hizo, de que presentemos nuestros miembros para servir al Señor. Somos esclavos de quien servimos. Si servimos al pecado, somos esclavos de Satanás. Si servimos al Señor, a la justicia, somos esclavos de nuestro nuevo jefe, que es nuestro Dios y Señor. Y este versículo también muy conocido, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú trabajas para el pecado, tu paga es la muerte. Pero cuando tú sirves a Dios, ya no es una paga, es una dádiva, es un regalo, es una gracia cuyo alcance no siquiera podemos imaginar, pero que indica que vamos para el cielo. Espero que el Señor haya hablado a cada uno de nosotros en esta porción de la Biblia. Es
básica, es clave. Si nosotros no entendemos estos conceptos de la salvación, no podemos decir que somos salvos. La salvación, decíamos el domingo anterior, es por gracia, más es por fe, más no por obras. Y aquí nos dice en todo este recorrido que hemos visto, cómo entró el pecado al mundo, cómo se propaga, cómo debe ser nuestro comportamiento frente al pecado, y nos recalca vez tras vez que debemos vivir en vida nueva, y nos da ejemplos prácticos de cómo hacerlo. Dice, no entregando nuestros miembros al servicio del pecado, sino al servicio de la justicia. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra es misericordia, tu palabra es tu bondad para con nosotros. Allí, oh Dios, nos muestras claramente qué quieres de nosotros, qué esperas de nosotros. También nos muestras claramente que por nuestras propias fuerzas o sabiduría no podemos hacer nada, que dependemos de ti. Que tu Hijo Cristo murió para que nosotros nos libráramos de la esclavitud del pecado y viviéramos para ti. Dios, gracias porque eso es una realidad de nuestra vida, y queremos, Señor, que sea también una realidad en nuestra vida el vivir para ti, vivir en la forma que tú quieres que vivamos, que estemos buscando la santidad, que estemos buscando tu voluntad, que estemos buscando siempre, siempre andar en tus caminos. En el nombre del Señor Jesús, amén. Mis hermanos, y quiero despedirme con una corta oración, sobre todo por el día de hoy, que es medio importante, y por sus vidas. Oremos. Padre, gracias por esta reunión, por poder vivir en comunión, y queremos rogar, Señor, que en esta semana, así como aprendíamos, ayúdanos a tener fe en que no somos esclavos del pecado y que podemos vivir en el poder de tu Espíritu, Señor. También ponemos delante de ti nuestro país, para que tú tengas misericordia, Señor, porque ¿quién es el hombre para que tenga memoria de él? Dice tu palabra. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Tal vez como país pecadores, Señor, pero rogamos de tu misericordia y que se haga tu voluntad, Señor, porque tú eres el Rey de las naciones, y que se haga tu voluntad en Colombia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Feliz semana, mis hermanos.